Voces afrodiaspóricas, Vidas desde el Sur, una serie sonora de la colectiva afrodiaspórica Umbebu. Narrativas, miradas y memorias de mujeres desde la Amazonía. Episodio 5, Alicia Vega, guardiana de vida. Tengo para decirles, niñas, que ustedes quieren saber la historia de mi vida. Mi historia es un poco larga porque soy caucana, a mucho honor. Aprendí muchas cosas de mi madre y de la comunidad, por lo cual vine a desarrollarlas acá al Caquetá. Alicia Vega de Balanta nació en Santander de Clichao, una tierra cálida y diversa, de ríos, tambores y comunidad, ubicada en el corazón del norte del Cauca. Desde allá llegó al Caquetá hace más de medio siglo, con una mochila cargada en su cabeza, 3 hijos de la mano, una en brazos y con la nostalgia de quien abandona su tierra, no por deseo, sino por necesidad. La violencia la sacó de Suárez, Cauca, donde llevaba 15 años de vida de casada y en familia. Pero esa violencia no pudo arrancarle la fuerza. Llegó a estas tierras selva adentro, exactamente a zona rural de Puerto Rico, Caquetá, al corregimiento de Río Negro, con la esperanza de empezar de nuevo en un lugar más seguro para todos. Llegué al Caquetá de 32 años. Era una mujer muy valiente. Empuñaba el barretón, la pala y el hacha para derribar. Pero el anhelo era buscar el desarrollo de la sociedad, de la comunidad en mi vereda. Y así fuese en mi pueblo, porque este era el pueblito, que en ese entonces eran como 8 casitas. Pero entonces había desarrollo porque había comercio del arroz, del maíz. Esto lo llevaban creo que para Florencia. La familia Vega Balanta trajo consigo lo que cabía en el cuerpo y en la fe. Depositaron todos sus ahorros en comprar una finca que en ese tiempo, en 1970, costó 800 pesos, una vaca que les costó lo mismo y 19 pesos más para sobrevivir. Israel Balanta, padre de su esposo Saulón Balanta y abuelo de sus hijos, los acogió en esta tierra a la que había llegado poco tiempo antes. Los recibió a orillas del río Guayas, donde empezó esta historia. Alicia mantiene vivo el recuerdo de cómo fue llegar al Caquetá. Recuerdo tanto que el 29 de septiembre de 1970 pisamos estas tierras, allá arriba en el Filo. Aquí no, llegamos por Puerto Rico. Bajamos de Florencia a Puerto Rico y de Puerto Rico nos vinimos allá al Filo. Del Filo entramos al otro día. Pero si yo les contara, muchachas, cómo entramos, porque en ese entonces nosotros las mujeres éramos personas que éramos, ¿qué les digo?, un objeto. No éramos mujeres o seres humanos, sino como un objeto para el esposo. Yo traía en ese entonces una jigra que era así de grande. Jigra es tejida de cabuya, era de grande, venía llena, me la eché a la cabeza. Un hijo que pesaba una arroba, me lo eché a la espalda. Y esta muchacha que está aquí venía de 4 añitos, por lo cual me tocaba darle la mano en una trocha donde el barro eran contadores aquí. Aquí un pozo hondo y acá otro. Entonces usted tenía que pisar en estos lomitos. Guaudilla por aquí, guaudilla por acá. Usted tenía que enfrentarse a esos pozos. Yo traía 3 hijos, que era Luis Bernardo el mayor, venía a 14 años. Juber venía de 10 años y la niña que venía de 4 añitos y el niño que traía de 8 meses.
La hijita de 4 años ahora es una mujer adulta, es María Celia y acompaña desde hace un tiempo a su madre en el casco urbano de Río Negro, donde habita desde hace algún tiempo para poder tener una mejor calidad de vida a sus 87 años. Entre los recuerdos de María Celia se refunden en la memoria imágenes de cómo fue aquella llegada. Me alcanzo a acordar, a mí me llevaban del bracito por el camino, pero ese camino lo cogían a uno, era como de aquí, lo mandaban allá y uno se iba a los barriales hasta que llegamos a la casa de mi abuelo. Y ya de ahí para allá, pues como que no, y eso lo cuento porque prácticamente me lo han contado. Pues en realidad fue una llegada dura, primeramente porque pues no habíamos visto aguas bastantes, porque pues los ríos del Cauca son unos ríos de quebradas, de piedra, no son muy afluentes, y llegar aquí y mirar un río de 50, 60, 70 metros, hoy en día 100 y pico de metros que tiene nuestro río Guayas, pues fue una cosa impresionante. Escuchamos a Yuber, el hijo que tenía 10 años cuando llegaron a estas tierras caqueteñas. En su recuerdo está muy presente la impresión de ver el río Guayas. Recién llegaron, cuenta Alicia, sintió una tristeza muy profunda. Su situación económica no era la mejor. Habían llegado desplazados, de cierta forma, a empezar una vida de cero, lejos de sus costumbres, de su comunidad, a un territorio culturalmente muy distinto. Pero yo era una mujer viva, enérgica. A mí me gustaba mucho el baile, muchísimo, muchachas. Yo para la salsa, yo escuchaba la salsa y eso me vibraba el cuerpo. Esto, ¿qué les digo? Pues en el día de ver la soledad, porque por allá siempre en medio de las personas, de la familia, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, mientras que acá llegamos, y siempre de una casa a otra eran 2 kilómetros, 1 kilómetro, y en pura montaña. Caquetá, y eso fue un sufrimiento cruel. Que los primeros días de entramos y allí donde compró mi esposo, no había un plátano, no había una yuca, no había nada, mami, nada. Un día mi hijita lloraba, me hacía falta la comunidad. Me hacía falta esa energía de cada 8 días estar meneando el esqueleto. Me hacía falta, mamita, como esa tranquilidad o como como le digo, ese ambiente de allá afuera. Me hacía mucha falta. ¿Y cómo no iba a extrañar aquella tierra del norte del Cauca fértil y generosa, donde la agricultura florece y la identidad afro está presente en cada gesto? Un lugar donde las costumbres se reflejan con la música y la organización comunitaria es fuerza colectiva. Sí, Alicia recuerda su infancia en la vereda Lomitas junto a su madre, María Celia Vega, y su hermano Miguel. Creció también con la presencia silenciosa de su padre, Antonio Ramos, a quien nunca conoció, pero del que siempre escuchó decir que era un hombre brillante. Mi infancia fue muy linda. Mi madre fue jornalera. Ella jornaleaba a través de un barretón y una pala en las haciendas, limpiando potreros. Pero a pesar de eso, nunca me hizo falta un par de zapatos, nunca me hizo falta un vestido, nunca me hizo falta un camisolín, porque mi madre, ella era muy trabajadora. Y ella trabajaba los 5 días de la semana y el sábado salíamos al pueblo. ¿Cómo salíamos al pueblo? Con un canasto en la cabeza, contando polines para llegar a Santander. Los zapatos los llevábamos en el canasto. Nunca colocarnos los zapatos para ir por los polines, por la carrilera, sino que había que llevarlos en la mano y se llegaba a Santander y así había una pila de agua, por donde pasaba el tren había una pila de agua. Uno se bajaba y ahí se lavaba los pies y se ponía los zapatos mientras entraba al pueblo. En esa infancia suya también aprendió a declamar, a rezar,
a despertar aquellas habilidades que aún hoy la acompañan y le dan fuerza para enfrentarse a cualquier escenario, incluso a sus 87 años. Recuerda también la escuela, un tránsito duro, a ratos doloroso, que contrastaba con la alegría viva de dos hermanitos rezanderos, como los llamaban a Miguel y a ella cuando tenían entre 7 y 10 años. Aprendimos muchas cosas. Nos llevaban a un velorio y nosotros disfrutábamos. Nos colocaban unos asientos altos y nos colocaban en un rincón y encomendaban y nos dejaban la novena a Miguel y yo. Miguel allá en una esquina y yo acá en otra. Cuando Miguel rezaba un rosario, yo dejaba pasar una media hora y entonaba yo el mío y así toda la noche. Nos quería mucho la gente, porque nos decían que los rezanderos. Y ya cuando ya tuve 11 y 12 años me llevó mi mamá para Robles Valle a estudiar allá estuve. Y de Lomita pues hice el primero y el segundo, porque fui pesada para el estudio. Mientras mi hermano estuvo 3 añitos y salió de cuarto. Y yo sí, mejor dicho, eso, y de esa profesora, mire, eso me cogía mi cabeza con todo ese tablero. Me sacaba sangre. Aquella consigna, la letra con sangre entra, dejó cicatrices profundas en la historia del país. En una Colombia marcada por la pobreza, la desigualdad y el racismo estructural, la educación tampoco fue un terreno parejo. Aunque el DANE reportó en 2018 una tasa de analfabetismo del 5.1%, en las zonas rurales la cifra se eleva hasta el 18.5% y en departamentos como La Guajira y Chocó supera el 10%. Si bien faltan datos específicos, es sabido que las comunidades afro han cargado de manera desproporcionada con esta brecha histórica. Para Alicia, la infancia y la adolescencia, más allá de la escuela, también fueron puerta abierta al baile. Disfrutaba la danza con el alma entera. Tal vez fue el baile lo que la salvó del tedio y la nostalgia al llegar a una tierra que por un tiempo se sintió ajena. Un lugar donde la pobreza le susurraba de cerca, pero donde su cuerpo encontró un ritmo para resistir, para seguir. Yo en el día cantaba, lloraba, gritaba, bueno, al fin y al cabo. Y miraba a esos niños y se me llegaban días, niñas, que no tenía sal, no tenía dulce, no tenía manteca, no tenía aceite, no tenía nada, mujeres. Y ese niño de 8 meses, llore, esa niña, llore. Ay, me partía en el alma, yo también me ponía a llorar. Bueno, pero yo clamaba a Dios y Dios me favorecía. Una vez estaba llorando y gritando cuando le dije, Señor, por favor, mira, Señor Jesucristo, que no tengo nada que comer. Mire, niña, que no le miento, yo dije eso a las 8 de la mañana. Y a las 9:30 de la mañana me llegaron 2 mujeres con remesa en unos morrales. Me traían arroz, me traían manteca, aceite de palma, me traían petróleo, porque en ese entonces se alumbraba uno con el petróleo. Me traían arroz pilado, me traían maíz pilado. Bueno, en fin, gracias a Dios llegó Jesús a mi casa. Alicia dejó atrás el abrazo de la comunidad afro del Cauca. Llegó a una tierra distinta, de montañas densas, caminos largos y casas lejanas. Y aunque llegó con valentía, también llegó con el peso de la soledad. Las cosas fueron mejorando desde ese día de aquellas mujeres que con el cuidado y la empatía le quitaron el hambre a ella y a su familia. Yo lloraba todo el día, pero en la noche, como sacábamos el dulce de la caña, molíamos en la caña, en una cosa que llamaba vieja, un palo aquí puesto aquí y un atravesaño aquí, y aquí traía un palo y entonces uno bajaba ese palo y machucaba la caña y salía el guarapo. Llamaba vieja. Bueno,
Yo sacaba el guarapito para darle a los hijitos la guapanelita. Pero de noche poníamos y colocábamos ese bagazo al sol. Y de noche, como tenía un hermano que también era pero candela para el baile. Mami, y había traído un rayecito del Cauca, era así pequeñito. Solo cogía rayo el sol, de las 7 de la noche en adelante. Y en rayo el sol ponían unas salsas, mijita, que no, mijita, llegábamos y prendíamos una hoguera con mi hermanito de ese bagazo. Y nos agarrábamos, mija, y bailábamos hasta las 12 de la noche. ¿Verdad? Con mi hermano, sí. ¡Ah! Y eso al otro día, pues a llorar porque no había que comer. Yo lloraba porque nunca tuve una ocasión de estas en mi tierra. Mas yo decía, Señor, pues me irá a dar algo mejor más adelante. Nosotros éramos unas mujeres, por eso les digo que éramos un objeto, porque no había compasión para la mujer. A mí me tocaba trabajar muy duro y a veces embarazada, muchacha con una barrigota, y así cogía el hacha para irme a derribar. Con el tiempo, ya un poco más adaptada, Alicia comenzó a ejercer un liderazgo en su comunidad. Junto a otras mujeres fundó la escuela para que sus hijos e hijas pudieran estudiar. A pesar de la experiencia dolorosa que ella misma vivió en las aulas, tenía una certeza: la educación era el camino más digno y esperanzador para las nuevas generaciones que crecían en la vereda. No había escuela, no había nada de escuela. Y entonces una vez nos reunimos con unas señoras y pensamos de que debíamos de hacer algo como mujeres para ver cómo llevábamos a cabo una escuelita. Entonces dijimos que pues que no había plata con qué comprar nada, pero que hiciéramos unas empanadas de yuca. Qué rico. Lógico. Y que sacáramos aceite de palma para fritar. Sí, así lo hicimos. Unas se comprometieron a buscar la palma para sacar el aceite, otras nos comprometimos a conseguir la yuca para molerla y para ver cómo se hacían las empanadas, y así lo hicimos. Y llevábamos un radio. Y con ese radio pues era cuando bien se podía, salía una musiquita y se bailaba. Y eso llegábamos, mami, y nos poníamos eso. ¿Y sabe qué? Mi hermanito, por ejemplo, iba al monte y mataba una boruga, un guara, y nosotros de eso llevábamos y vendíamos. Y fritábamos ese marrano y vendíamos esa carne. Y mami, llegaban la gente y se sentaban todos. Llegaba y les echaba mano, camine papito, ¿a qué vino? Y a la sala, a lo que los dejaba todos moviéndose. Y la bebida era guarapo, guarapo de caña. Nos hacíamos unos festivales, mamita, de amanecer. ¿Verdad? Y eso contábamos cuentos, chistes. Bueno, la gente se amanecía y el fondo que hicimos fue un fondo, no me recuerdo cuánto fue el capital, pero poquito. Entonces nos compramos unas hojas de súper. Súper llamaba el cartón con que se cubría el techo. Y compramos las hojas de súper y hicimos hacer una mamparita, una casillita con esas hojas de súper. Y entonces yo tenía una sobrina que había hecho quinto primaria. Entonces, pues, en la Junta de Acción Comunal yo era muy metelona. Eso yo les decía cosas y bueno, el hecho era que teníamos que hacer para conseguir una escuela para educar a nuestros hijos. Así levantaron la primera escuela y luego, con apoyo de algunos de los políticos de la época cuando estaban en campaña, lograron construir otra escuela con mejores materiales y contaron también con una profesora que diera clases. Entonces ya él nos dijo que nos iba a ayudar para conseguirnos una profesora. Y sí,
nos llevó a una muchacha que llamaba Berenice, me parece que era. Y ella, como ya sacamos la sobrinita, ella les enseñaba todo lo que ella, pues, ¿para qué? Fue buena profesora porque les enseñó a escribir y el abecedario. Bueno, ya los muchachos estaban adelantados. Y sí, pues se fueron adelantando y gracias a Dios y ya comenzamos nosotros en ese desarrollo. Y bueno, ya no nos quedamos con esa casillita, no, sino que nosotros seguimos trabajando para hacer una escuelita mejor. Yo era muy capitana en eso porque yo les decía a las compañeras, vamos, y lo que yo les decía, vamos, eso hacíamos, porque yo ejecutaba y eso, bueno, se daban las cosas. Después de eso, mujeres, de que luchamos por esa escuela, bueno, ya tuvimos una escuela buena y gracias a Dios hacíamos festivales para la Junta de Acción Comunal. Ya luego de eso fui presidenta de la Junta como en una etapa de 3 años. Alicia, junto a otras mujeres, levantó la primera escuela de la vereda. Hicieron empanadas de yuca, sacaron aceite de palma, vendieron carne, molieron caña y organizaron festivales a punta de radiecito, guarapo y amanecidas. Donde no había nada, ellas sembraron futuro. La primera escuela del sector, ubicada en Maracaibo II, abrió puertas con 32 niños y niñas. Doña Alicia no solo fue pionera en su creación, junto a otras mujeres de la comunidad, con los años reafirmó su vocación de servicio, convirtiéndose en partera y profundizó su conocimiento en plantas medicinales, acompañando la vida y la salud de su gente con sabiduría ancestral. Y bueno, ya eso, pues yo siempre era muy amiga de todas las personas. Yo en ese entonces hice un curso de inyectología, con lo cual yo era la que inyectaba a la gente. De repeso, muchachas, miré que no había nadie quien atendiera un parto. Y a pesar de esos, tal vez de esos 12 hijos que había tenido, a pesar de eso, me volví partera. Comencé a recibir niños y recibía niños y niñas, gracias al Señor ninguna se me llegó a morir. Uno, a pesar de eso, va recibiendo como le digo, va uno copiando de las compañeras o de las amigas donde uno va, uno se pone a conversar sobre los temas y hay personas que le dan a uno pues unas claridades de las cosas, hay otras que le dan remedios y cosas, y todo eso se me iba quedando en la cabeza y yo les iba haciendo. Yo recibí 150 niños en esa época, fui 30 años partera. A mí me dieron 5 talleres de maternidad. En Florencia tuve 3, por acá tuve el resto. Ya llevaba como unos 100 niños recibidos cuando me dieron esa capacitación. Y yo recibía a los niños y les hacía mucho remedio a las señoras. Doña Alicia fue partera por necesidad. A algunos de sus 16 hijos los trajo al mundo allí mismo, en la vereda, en medio de la ausencia de servicios de salud. En ese camino aprendió saberes, técnicas y cuidados que aún guarda en su memoria, aunque ya no practica la partería porque es un oficio que exige un cuerpo fuerte y presente, conserva la sabiduría que le permitió recibir tantas vidas con sus manos y con su fe. Aprendí qué le daba a la mujer estando que, por ejemplo, se enfermaba y le daba una fiebre, aprendí qué se le podía dar y con qué le quitaba la fiebre. Aprendí a cortar el ombligo muy bien y gracias a Dios ninguno llegó a fallecer de eso. Si me tocaba ir y ponerme a lavarle la ropa de la mujer, se la lavaba. Si me tocaba hacerle comer, le hacía. Si me tocaba llevar de mi casa una sábana o algo para cambiarle o ropa mía, lo hacía, porque éramos pobres.
Además de atender partos, doña Alicia también curaba enfermedades del espíritu y del cuerpo, el mal de ojo, el susto, el descuajo. Su casa aún hoy es un jardín de sanación. Allí crecen las plantas que siguen usando para cuidar a su familia y a sí misma. Su memoria guarda el conocimiento del nacedero, el guamo, el bejuco, el romero, la ruda, la mejorana y esa plantica de flor blanquita, como ella la nombra, entre otras que brotan en su patio mientras conversamos y la grabadora recoge su voz. La necesidad de mis hijos, porque le dije que era madre de 16 hijos. Yo no conocía, los médicos aquí nunca lo hubieron. Los médicos éramos nosotros, el conocimiento mío. Alicia llegó a Caquetá a sus 32 años, sin imaginar lo que la vida le tenía dispuesto. Allí, en medio de la selva, fue tejiendo una existencia al servicio de su comunidad. Hoy, con los años a cuestas, habla con orgullo de ese camino, de las manos que ayudaron a nacer, de las plantas que curaron, de la escuela que abrió sus puertas. Sus acciones hicieron más amable el paisaje agreste, sembraron cuidado y dejaron un legado de bienestar para quienes la rodearon. Su casa siempre fue un espacio de vida. Yo me sentía, pero súper importante en la comunidad, porque si yo le enseñaba a bailar a los muchachos. Para doña Alicia, la comunidad es la raíz de todo. Su vida encarna aquel principio africano, el Ubuntu, soy porque somos, ser a través de las otras y los otros, sostenerse en el cuidado mutuo, buscar el bienestar colectivo, aprender a vivir bien, juntas y juntos. Es importante, mami, porque usted lo que vive, vive de ella. Y usted vive de la comunidad. ¿Por qué le digo? Lo que aspira el ambiente es la comunidad. Si es una comunidad buena, usted tiene un ambiente sano, usted vive bien, usted no se preocupa por pensar en la familia, por pensar en sus hijos, por pensar que va a tomar un trago y que por allá se lo golpearon. No, porque hay un ambiente sano, ¿sí? Por eso es bueno educar la comunidad. A pesar de todo esto, hubo algo que siempre estuvo presente y que, según doña Alicia, se mantiene hasta hoy, no en su vereda, pero sí en su pueblo, el racismo. Ella y su familia lo sintieron desde el momento en que llegaron al muelle sobre el río Guayas, como el ganado cuando parece atónito y sorprendido mirando a las personas, así cuenta Alicia que la gente del pueblo les miraba. Sí, ahí es la rampla donde el muelle llama. Y llegaba uno allí, mijita, y esos, uy, poderosos, ellos salían, pero así en cantidad, a mirarle la cara a uno, y luego se paraban en las puertas. Yo siempre les decía, porque Santander, por allá hay una hacienda que llamaba Santa Marta, y en esa hacienda había un ganado que, mejor dicho, ese ganado se juntaba todito viendo una persona, mamita, y se le venían y se le paraban así, pero nunca le tiraban, noveleros. Y yo les decía, llegamos a las vacas de Japio, les decía yo aquí, ay, mamita, y le decían a uno que es que, ay, opima Jesús, ¿cuánto plata no pusiste a asar? Ay, yo me levantaban de y yo les decía, ven la cara de estos amarillos, les decía a ustedes que son. Les dije, ustedes son unos amarillos, ustedes no tienen por qué ponerse en ese racismo, porque ustedes quiénes son. Somos personas iguales. Yo me muero, yo soy la misma que un hueso de ustedes amarillos. ¿Qué es lo que les pasa? Dejen de ser ignorantes. Y teníamos unas peleas. Ay, mijita, ahora los choferes cuando me bajaban ya para acá, que a ellos no les gustaba cargar negros. Ay, Dios mío, yo me daba esa rabia. Pero que tenía un parlamento, mamita, que difícil que otro me ganara. Ay, mamita, eso yo me podía y les decía cosas. Luché harto hasta que la gente fue comprendiendo. Y más, sin embargo, todavía lo existe aquí, el racismo. Aquí no existe.
pues fue un poquito duro y también como de presión, de resistencia, de, ¿cómo le dijera yo? A ratos de rabia y ofensas, tanto de parte y parte, porque era que inicialmente pues mirar un negro donde no existía, pues era una cosa, ese por qué se quemó, que ese por qué esto y lo otro, que ve que lo pintaron, que tal y que pascual. Y por regular pues nos decían era que María Jesús. ¿Sí? Y nos jodían con el tema de los plátanos asados. María Jesús, ¿cuántos plátanos pusiste a asar? Pero sí mi madre cuenta que cuando llegamos aquí les ponían apodos. Claro que sí, cuando yo llegué a trabajar a Florencia, porque yo estuve trabajando un tiempo en Florencia, sí, uno salía a la calle y le gritaban cosas de racismo a uno, como que, ay, primo, que no sé qué, entonces uno se sentía como ofendido, ¿cierto? Que le decían que se pimo Jesús a uno, entonces en vez uno respondía groseramente, pues cuando uno no tenía también la ética. Tanto Juber como María Celia recuerdan experiencias de racismo, burlas y comentarios por su color de piel, su acento, su origen, sus diferencias. A todo esto, doña Alicia respondió con firmeza y con la certeza de reconocerse desde el orgullo y de reafirmarse en que ni en ella ni en su familia había nada malo. Por el contrario, lo negativo radicaba en la ignorancia de los demás. Acá sí, aquí en Río Negro sí, porque aquí la ignorancia es la que, y yo les decía, el ignorante vive en el desierto donde el agua es poca y el aire impuro. Un grano le detiene el pie inseguro, caminan tropezando, viven muertos. Así les decía. Y yo les salía con un verso a cada uno hasta que nos fuimos como le digo, se fueron como familiarizando y fueron dejando ese racismo. Pero, y yo era tremenda, porque a mí me decían negra, no me les enojaba. Pero a que me dijeran esa negra, si era de pelear, le peleaba. Sí, le peleaba y le arrancaba. Porque esa negra, yo decía, esas son las pies de cada cual. Y una persona no tiene por qué ofender a otra de esa manera. Y les decía ignorantes. Yo, bueno, hasta que se fueron familiarizando. Hoy en día todavía existe. Porque, por ejemplo, a mí me llaman al colegio, que cuando hacen fiestas o hacen, sí, cosas en el colegio, actitudes, entonces me llevan allá y me ponen a exclamar y hay algunos que dicen, pero siempre con esa negra. Le digo, pues bueno, mire esta negra fea, vieja, achacada, pero mire usted tan joven, tan elegante. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve usted? Le pregunto, ¿quién es usted? ¿A dónde va? En ese proceso de reafirmar quién es, doña Alicia reconoce con serenidad y orgullo su identidad como mujer negra afrodescendiente y abraza sus raíces con la frente en alto. Yo me siento orgullosa de ser negra, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ¿sabe de qué nos sentimos orgullosos? De la humildad. De que el negro, mamita, yo no sé, pero los que yo conozco, para mí, son personas muy cariñosas y muy... Bueno, por acá la gente negra es muy caritativa. Puerto Rico Caquetá, el municipio donde vive aún la familia Balanta Vega, es un territorio pequeño donde, según Corpo Amazonía, solo el 5,9% de la población se identifica como afrodescendiente. En contraste, Santander de Quilichao, de donde provienen las raíces de la familia de doña Alicia, es un municipio más grande y diverso. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, alrededor del 26% de sus habitantes se reconocen como afro, reflejando su fuerte presencia histórica y cultural afrocolombiana. Esto, aunque de ninguna forma es una justificación del racismo, es quizás la razón por la que Santander de Quilichao se podía percibir por la familia como un lugar más acogedor, para evitar así la negritud.
Doña Alicia reconoce que hace algunos años 2 personas llegaron hasta su territorio. Son 2 líderes afro del Caquetá que sembraron semillas de dignidad en el pueblo negro del departamento, Vicente Pino y Estela Mosquera. Ellos fueron los mensajeros que nos trajeron la semilla de los afros para que reconociéramos quiénes somos, por qué lo somos, de dónde venimos y cómo estamos. Ellos estuvieron en mi casa. Ellos fueron personas muy, ¿cómo le digo? Fueron personas conocidas que reconocieron su raza. Estábamos por allá abandonadas. Y ellos fueron a hacernos tomar esos valores, porque son valores los que nos enseñaron. Doña Alicia nos deja unas palabras a las mujeres afro. 87 años de experiencia la respaldan. Una madre que levantó a una familia de 16 hijos, 8 de ellos aún con vida. Abuela de 33 nietos y también bisnietos y tataranietos. Una mujer que ha servido toda una vida a su comunidad. Guardiana del conocimiento ancestral y de la medicina tradicional. Una sabedora alegre que aún vibra con la música, con la poesía y con los recuerdos que le iluminan la voz. A mí me gustaría lo siguiente, que el país evolucionara, donde la mujer tuviera la misma capacidad que tiene un hombre y que pudiera desarrollar sus trabajos sin que nada la impida, sin que haya discriminación, sino que a través de su desarrollo sea independiente y pueda tomar las riendas de un país para poder colocar la honestidad, la honradez y la unidad. Ella con sus conocimientos ancestrales, también como líder cuando se podía desempeñar que estaba más joven, pues gracias a ella y a ellos, porque no solamente pues era ella sola, sino que también estaban las tías, los hermanos y algo otra gente, porque este ha sido un territorio multiétnico. Pues para mí ella me refleja que es una mujer muy berraca, resiliente también, pues porque, o sea, ha aprendido a salir también adelante en medio de tantas dificultades y todo eso. Pues que mi madre ha sido una señora como muy fuerte, o sea, eso a pesar de que ella está viejita, pero a nosotros nos deja como ese recado de que ha sido muy fuerte, fue muy trabajadora, muy colaboradora y ha sido como muy sociable. Ella cuando llega una persona a la casa y ella ha sido en ese sentido de amabilidad. Si tocó bajarse de la cama y dársela a otro, ella lo ha hecho, o sea, eso nos ha enseñado. Entonces para mí pues ha sido una madre excelente, nos ha enseñado mucho los valores. Valores que permanecen en todas las personas que han tenido la fortuna de conocer a la abuela Alicia, con su afro blanco y su sonrisa amplia, siempre dispuesta a ayudar, irradia la calidez y la ternura que solo dan los años de quien ha luchado lo suficiente y ahora se permite descansar junto a los suyos, en su amplio patio verde, caminando al ritmo que le permiten sus pies y guardando su memoria un universo de recuerdos que de vez en cuando comparte para seguir educando en comunidad. A doña Alicia Vega de Balanta, gracias por ser sembradora de unión y guardiana de la vida, por enseñarnos a bailar en medio de la selva, incluso cuando el alma llora. Esta serie es posible gracias a la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, radiofónicos o digitales realizado por grupos étnicos del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En la narración, Yuri Rodríguez, Caterine Vargas y Betsy Pino. En el guión, Betsy Pino, Caterine Vargas y Yuri Rodríguez. Composición y diseño sonoro, Jorge Iván Ramírez. En edición y mezcla, Marcela Vargas. Esta grabación fue realizada en Rainstick Producciones.